Buenas noches. Si es la primera vez que llegas a este canal, bienvenido. Mi nombre es Sebastián y lo que hacemos aquí es simple. Personas reales me escriben contando algo que vivieron y que no pudieron explicarse. Yo lo cuento, sin adornos, sin efectos, sin nada entre la historia y tu oído. Algunas de esas historias llegan por correo, otras llegan de foros, de hilos de internet, donde la gente escribe a las 3 de la mañana lo que no se atreve a decirle a nadie de frente. Historias que alguien publicó en algún rincón de la red pensando que nadie les iba a creer, y que yo encontré, y que esta noche les voy a contar. El tema de esta noche lo conocen del volumen anterior. La cama, la oscuridad, el momento en que ya estás acostado, y algo en tu casa decide que esa noche va a ser diferente. Hay una regla que este canal repite porque merece ser repetida. Nunca salgas si ya estás acostado. Los que comentaron en los videos anteriores, esta noche están en pantalla. Gracias, los leí a todos. Y para los que llegan esta noche por primera vez, si quieren aparecer en la próxima introducción, dejen su nombre y su ciudad en los comentarios. Eso es todo. Apaguen las luces, pónganse cómodos y no salgan si ya están acostados. Soy Daniela, tengo 36 años, vivo en Guadalajara con mi esposo y mis 2 hijos. El mayor tiene 7 ahora, la pequeña tiene 2. Trabajo medio tiempo en una clínica dental. Soy persona práctica, organizada, de las que resuelven las cosas sin drama. Mi esposo dice que soy la persona menos supersticiosa que conoce y tiene razón. Nunca creí en estas cosas. Nunca les di importancia. Nunca entendí por qué la gente se asusta con lo que no puede ver. Entiendo ahora. Esto pasó hace 3 años cuando Mateo, mi hijo mayor, tenía 4. 4 años son una edad específica. Ya hablan, ya explican, ya tienen una vida interior que se expresa con palabras pero que todavía tiene esa mezcla de realidad y fantasía que hace difícil saber cuándo un niño describe algo real y cuándo describe algo que solo existe para él. Eso fue lo que hizo que tardara tanto en tomarlo en serio. Mateo siempre había sido buen dormidor, desde bebé, de esos niños que uno pone en la cama y no escucha hasta la mañana. Nunca había tenido problemas de sueño, nunca había pedido que dejáramos la luz encendida, nunca había dicho que tenía miedo a la oscuridad. 4 años de niño que dormía bien. Eso cambió en octubre, no de golpe, con la sutileza con que cambian las cosas que después uno desearía haber notado antes. La primera señal fue que Mateo empezó a tardar más en dormirse. No lloraba, no pedía nada especial, solo tardaba. Cuando iba a verificar lo encontraba en la cama con los ojos abiertos mirando el techo. Le preguntaba si estaba bien. Me decía que sí. Le preguntaba qué hacía. Me decía que estaba esperando. Le pregunté qué esperaba. Me dijo que a la señora. En ese momento lo procesé como lo procesa cualquier padre con un hijo de 4 años, como imaginación. Los niños de esa edad tienen amigos imaginarios. Tienen presencias que solo ellos ven. Tienen una vida interior que los adultos tendemos a subestimar o a normalizar demasiado rápido. Le pregunté quién era la señora. Me dijo que una señora que venía de noche a platicar con él, que era muy simpática, que le contaba cosas. Le pregunté qué cosas. Me dijo que cosas de cuando él era chiquito, antes de nacer. Lo dejé pasar esa noche. Al día siguiente lo mencioné a mi esposo de pasada, más como anécdota que como preocupación. Él se rió. Dijo que era normal, que los niños inventan esas cosas, que probablemente era un amigo imaginario con más detalle del habitual. Me convenció porque yo también quería convencerme. Durante las siguientes 2 semanas la rutina fue siempre la misma. Mateo, a la cama a las 9. Cuando pasaba a verificar entre las 9:30 y las 10, siempre lo mismo. Los ojos abiertos, el techo, esa expresión de espera. A veces ya dormido cuando revisaba más tarde. A veces todavía despierto con esa mirada fija en el techo, que empezó a incomodarme de una manera que no supe nombrar bien al principio. Era la mirada. No era la mirada de un niño mirando el techo porque no puede dormir. No era aburrimiento, ni ansiedad, ni ninguna de las expresiones que uno aprende a leer en los hijos con los años.
Era concentración, una atención dirigida hacia un punto específico del techo, en el ángulo sobre su cama, con la intensidad de alguien que está viendo algo que le interesa profundamente. Mateo miraba algo. La tercera semana decidí no encender la luz cuando fuera a verificar. Era un miércoles. Esperé a que mi esposo durmiera, salí del cuarto en silencio, caminé por el pasillo hasta la puerta del cuarto de Mateo. La entreabrí muy despacio, sin encender nada, solo la luz tenue que venía del pasillo entrando por la ranura. Mateo estaba en la cama, boca arriba, con los ojos abiertos, mirando el techo. Me quedé en la puerta sin moverme. Contuve la respiración, el cuarto en silencio, Mateo inmóvil, esa mirada fija en el ángulo sobre su cama. Pasaron varios minutos, y entonces Mateo sonrió. No fue la sonrisa de un niño que ve algo gracioso, no fue la sonrisa dormida que hacen los niños cuando sueñan algo bueno, fue una sonrisa lenta, pequeña, de alguien que reconoce algo o a alguien. De alguien que está contento de ver lo que está viendo. Me aferré al marco de la puerta. Quería entrar, quería encender la luz, agarrar a mi hijo, sacarlo de ahí, pero algo, no sé si fue instinto o miedo puro, me mantuvo clavada en el umbral sin moverme. Me quedé ahí parada viendo a mi hijo de 4 años sonreírle al techo de su cuarto a las 10 de la noche, y cada segundo que pasaba era peor que el anterior, porque la sonrisa no se iba. Duró quizás un minuto. Luego Mateo parpadeó, giró la cabeza hacia la puerta y me vio. Me dijo, «Hola, mami», con la voz completamente normal de un niño que acaba de ver a su madre y no entiende por qué está parada en la puerta. Entré, encendí la lamparita del buró. Me senté en la orilla de su cama con las manos en las rodillas y el corazón golpeándome tan fuerte que estaba segura de que él lo podía escuchar. Le pregunté, con la voz más calmada que pude producir en ese momento, qué estaba viendo. Me dijo, a la señora. Le pregunté dónde estaba la señora. Señaló hacia arriba, hacia el ángulo del techo sobre su cama. Señaló con esa precisión específica de los niños cuando señalan algo real. No vagamente hacia arriba, no con imprecisión, a un punto exacto. Le pregunté cómo era la señora. Me dijo que era viejita, que tenía el pelo blanco, que olía a flores. Le pregunté si le daba miedo. Me dijo que no, que era muy simpática, que le hablaba quedito para no despertarme a mí. Eso último me heló. Le pregunté qué le decía. Me dijo que le contaba cosas de cuando era bebé, que le decía que lo había cargado cuando nació, que era muy suave su voz. Tragué saliva. Le pregunté si le había dicho cómo se llamaba. Mateo pensó un momento. Luego dijo un nombre. Era el nombre de mi abuela materna, que había muerto 8 meses antes de que Mateo naciera. Me quedé completamente paralizada en la orilla de esa cama. Mi abuela materna, la abuela Rosario, que murió a los 82 años, que nunca conoció a Mateo, que murió con la tristeza de no haber llegado a verlo nacer, porque yo estaba embarazada de 7 meses cuando ella se fue. Mi abuela que tenía el pelo blanco, que usaba siempre perfume de flores, que había sido la persona que más me quiso en mi vida y que se fue sin conocer al hijo que yo le había prometido que iba a conocer. Le pregunté a Mateo cómo sabía ese nombre. Me dijo que la señora se lo había dicho. Le pregunté si la señora estaba ahí en ese momento. Miró hacia el ángulo del techo. Luego me miró a mí. Me dijo que no, que cuando yo entraba con luz la señora se iba, que no le gustaba la luz. Le pregunté si eso lo ponía triste. Me dijo que no, que la señora le había dicho que mientras él durmiera bien, ella podía quedarse más tiempo, que por eso él esperaba antes de dormirse. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo de mi propio cuarto pensando en mi abuela Rosario, que murió sin conocer a Mateo, y que según mi hijo de 4 años, lo visitaba de noche en su cuarto y le hablaba quedito para no despertarme. Pensando en el pelo blanco y el olor a flores, y el nombre que Mateo no tenía manera de saber. Pensando en esa sonrisa que había visto desde la puerta, esa sonrisa lenta de reconocimiento. Una parte de mí quería que fuera cierto, que fuera mi abuela, que de alguna manera hubiera encontrado la manera de conocer al nieto que no pudo conocer en vida. Pero había otra parte, la parte que es madre,
la parte que tiene instinto de protección, que no distingue entre amenaza real y amenaza posible, que no podía quedarse tranquila con la imagen de algo que se paraba sobre la cama de mi hijo de 4 años de noche y le hablaba al oído, algo que no le gustaba la luz, algo que le pedía que esperara despierto. Le conté a mi esposo a la mañana siguiente. Lo conté todo: el nombre, el pelo blanco, el olor a flores, la sonrisa desde la puerta. Mi esposo me escuchó en silencio. Cuando terminé estuvo callado varios segundos. Luego dijo que teníamos que hablar con Mateo. Esa tarde los tres nos sentamos en la sala. Mi esposo le preguntó a Mateo sobre la señora con una calma que yo no hubiera podido mantener. Mateo habló con total naturalidad, como habla de cualquier persona que conoce, sin drama, sin la conciencia de que lo que estaba diciendo era algo que no debería ser posible. Le preguntamos cuándo había empezado a venir. Dijo que desde siempre, que desde antes de que se acordara. Le preguntamos si le había pedido algo. Pensó un momento, luego dijo que sí, que le había pedido que no le dijera a mami, que era un secreto entre los dos. Esa semana pusimos una luz nocturna en el cuarto de Mateo, una que se quedaba encendida toda la noche, en el ángulo sobre su cama, apuntando exactamente al punto que él señalaba cuando preguntábamos dónde estaba la señora. La primera noche con la luz, Mateo tardó mucho en dormirse. Cuando fui a verificar estaba en la cama con los ojos abiertos como siempre, pero sin la expresión de espera, con una expresión que no había visto antes en él, algo entre frustración y tristeza, como un niño al que le cancelaron algo que esperaba. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que la señora no había venido porque había mucha luz, que mañana quizás sí. Le dije que la luz iba a estar encendida todas las noches. Me miró un momento, luego preguntó si yo no quería que la señora viniera. Le dije que prefería que durmiera. Asintió, se dio la vuelta, se durmió en 10 minutos. Eso fue hace 3 años. La luz nocturna sigue encendida en el cuarto de Mateo, aunque ya tiene 7 años y podría dormir sin ella. Cuando le pregunto si todavía la necesita, me dice que sí, que prefiere tenerla. Nunca le pregunté directamente si la señora volvió. Hay preguntas que uno decide no hacer, porque la respuesta posible es peor que no saber. Lo que sí sé es que desde que pusimos la luz, Mateo se duerme rápido, que ya no lo encuentro mirando el techo con esa concentración que me helaba, que ya no sonríe hacia el ángulo sobre su cama, que ya no espera. Pero hay algo que no le he contado a nadie hasta esta noche. 3 semanas después de poner la luz nocturna en el cuarto de Mateo, me desperté a las 3 de la madrugada en mi propio cuarto. No sé por qué me desperté. No hubo sonido, no hubo movimiento, no hubo nada que pudiera señalar como causa. Solo abrí los ojos en la oscuridad de mi cuarto y estaba completamente despierta, y sentí que había algo en el ángulo del techo sobre mi cama. No miré, cerré los ojos. Me quedé completamente quieta. Respiré despacio. Conté hasta 100, luego hasta 200, y en algún punto entre los 150 y los 200, la sensación se fue. No volví a sentirla. Pero esa noche entendí algo que no había entendido antes, que cuando puse la luz en el cuarto de Mateo no la alejé de mi hijo. Solo la moví de cuarto. Continuamos con el siguiente relato. Huele a flores. Eso es lo primero que recuerdo. No una imagen, no un sonido, un olor específico, inconfundible, que si lo volviera a sentir ahora mismo en cualquier lugar del mundo, me pararía en seco antes de que mi cerebro terminara de procesar qué es. No es un olor desagradable. Eso es lo más difícil de explicar cuando lo cuento. Que no era algo que oliera mal, que no era podredumbre ni humedad, ni ninguna de las cosas que uno asocia con algo que no debería estar. Era casi bonito, como flores que uno no conoce del todo, mezcladas con algo que se parece a tierra después de lluvia, pero que no es exactamente eso. Un olor que en otro contexto, en otro momento, quizás hubiera sido agradable. En ese cuarto a las 3 de la mañana no era agradable, era un aviso. Tardé 3 noches en entenderlo. Y para cuando lo entendí ya había hecho algo que no debía hacer. Pero eso viene después. Tengo 41 años.
Soy de la Ciudad de México, trabajo en importaciones, llevo 15 años casado con la misma mujer y tengo 2 hijos adolescentes que me quitan el sueño por razones completamente normales y mundanas. Soy hombre de ciudad, de oficina, de tráfico y de reuniones por videoconferencia. No tengo ninguna historia de experiencias paranormales en mi vida antes ni después de lo que voy a contar. Solo esas noches en Oaxaca, solo ese cuarto, solo ese olor. Hace 4 años fui a Oaxaca a una boda, la boda de una prima lejana que vive allá de toda la vida, familia de mi madre, de esas ramas del árbol con las que uno mantiene contacto en bodas y entierros, y poco más. Me quedé una semana porque hacía años que no iba y quería conocer mejor la ciudad. Mis parientes me ofrecieron quedarme en casa de mi tía Esperanza, hermana mayor de mi madre, 70 y tantos años, viuda, que vive en una casa grande en el centro histórico con más cuartos de los que necesita. Casa colonial, como muchas de Oaxaca. Patio interior, techos altos, paredes gruesas que guardan el fresco, pisos de barro que crujen de noche. Una casa hermosa y vieja que claramente había visto varias generaciones pasar por ella. Me dieron el cuarto de huéspedes del segundo piso. Cuarto amplio, ventana que daba al patio interior, cama grande, todo perfectamente cómodo. La primera noche dormí de un tirón sin nada que mencionar. La segunda noche llegó el olor. Eran pasadas las 2 de la mañana. Me había acostado temprano, cansado de los festejos de la boda. Dormía bien cuando algo me sacó del sueño. No un ruido, no un movimiento. Algo más difícil de describir. Como cuando la calidad del aire en un cuarto cambia y el cuerpo lo registra antes de que la mente lo procese. Abrí los ojos. El cuarto estaba oscuro. La ventana del patio dejaba entrar un poco de luz de las lámparas del jardín. Todo quieto, todo normal. Y entonces lo sentí. El olor llegó despacio, como llegan los olores que vienen de lejos. Primero en la periferia, casi imperceptible, y luego con más presencias hasta que ya no podía ignorarlo. Flores que no reconocía mezcladas con algo que se parecía a tierra mojada, llenando el cuarto con una densidad que no correspondía con ninguna fuente visible, ni flores en el buró, ni ventana abierta hacia algún jardín. Me quedé quieto en la cama, oliendo ese olor sin saber qué hacer con él. Después de varios minutos desapareció tan gradualmente como había llegado. Nada más pasó esa noche. A la mañana siguiente desayuné con mi tía Esperanza sin mencionar nada. En parte porque no había nada concreto que mencionar. Un olor de madrugada no es exactamente una historia que uno cuenta en el desayuno, sin parecer que exagera. Y en parte porque había algo en mi tía que me hizo intuir, sin razón específica, que si le preguntaba sobre cosas raras de la casa, la respuesta iba a ser más incómoda que la pregunta. Era una intuición. No la seguí. La tercera noche el olor volvió. Esta vez me despertó más bruscamente, no con la suavidad de la noche anterior, sino con esa claridad repentina de quien es sacado del sueño por algo que el cuerpo reconoce como señal de alerta antes de que la mente entienda de qué. Me senté en la cama antes de estar completamente despierto. El olor era más fuerte que la noche anterior. Y había algo más, no un sonido exactamente, algo más sutil que un sonido. Una variación en la calidad del silencio del cuarto, como la diferencia que hay entre el silencio de un cuarto vacío y el silencio de un cuarto donde hay alguien que está conteniendo la respiración. Una distinción que normalmente el cerebro no registra, pero que en ese momento, con el olor llenando el cuarto y el cuerpo en estado de alerta, registré con una claridad que me hizo la piel de gallina. Había algo en el cuarto. No sé en qué parte. No vi nada. El cuarto seguía igual, la luz tenue del patio, las sombras normales de los muebles. Pero la certeza de no estar solo era tan física, tan concreta, que me resultó imposible atribuirla a imaginación o a estado entre sueño y vigilia. Había algo ahí, y el olor era su llegada. Me quedé sentado en la cama sin moverme durante lo que calculo fueron 20 minutos. 20 minutos con el olor en el cuarto, y esa variación en el silencio que decía ocupado sin decirlo con palabras. 20 minutos de no saber si encender la luz o no, de no saber si salir del cuarto o no, de no saber absolutamente nada, excepto que algo había entrado, y que yo no tenía ninguna referencia para saber qué hacía uno en esa situación.
Luego, gradualmente, el olor comenzó a disiparse, y con el olor, la variación en el silencio. 5 minutos después el cuarto estaba solo otra vez. Solo yo y la oscuridad y la luz tenue del patio y el crujido de los pisos de barro que se asentaban con el fresco de la noche. Me acosté. No dormí más. A la mañana siguiente fui a buscar a mi tía Esperanza antes del desayuno. La encontré en la cocina preparando café. Me senté en la mesa sin preámbulo y le dije que quería preguntarle algo sobre el cuarto donde estaba durmiendo. Mi tía no se giró de inmediato. Siguió sirviendo el café con los movimientos lentos y precisos de alguien que está eligiendo cómo responder antes de responder. Luego se giró y me preguntó qué había pasado. Le describí el olor. Le dije que había pasado las últimas 2 noches. Le dije que la noche anterior había sentido que no estaba solo en el cuarto. Mi tía puso las tazas sobre la mesa y se sentó frente a mí. Me miró durante un segundo con esa mirada específica de las personas mayores cuando evalúan cuánto decirle a alguien más joven sobre algo que ese alguien más joven quizás no está listo para escuchar. Luego me preguntó si había salido del cuarto cuando sentí el olor. Le dije que no, que me había quedado en la cama. Asintió despacio. Me dijo, bien. Le pregunté qué significaba bien. Me dijo que el olor era un aviso, que en esa casa, en ese cuarto específico, el cuarto de huéspedes del segundo piso, había algo desde hacía muchos años que llegaba de noche, que nadie en la familia sabía exactamente qué era ni desde cuándo estaba, que su madre, que había nacido en esa casa, decía que ya estaba cuando era niña, que la regla era simple y tenía generaciones de experiencia detrás. Cuando llega el olor, no te muevas, no salgas de la cama, no enciendas la luz, no abras la puerta. Espera a que el olor se vaya. Cuando se va el olor, se va lo que lo trajo. Le pregunté qué pasaba si uno salía. Mi tía tomó su taza de café. Bebió despacio. Luego la puso sobre la mesa con cuidado. Me dijo que en todas las generaciones que habían dormido en ese cuarto, había habido 2 personas que no habían esperado, que no habían podido quedarse quietas, o que habían decidido verificar, o que simplemente el miedo los había sacado de la cama antes de que el olor desapareciera. Le pregunté qué había pasado con ellos. Mi tía me miró fijo. Me dijo que la primera había sido un tío suyo, hermano de su madre, que una noche se había levantado cuando llegó el olor y había abierto la puerta del cuarto para salir al pasillo, que lo encontraron al día siguiente sentado en el suelo del pasillo, de espaldas a la pared, con los ojos abiertos, que no estaba lastimado, que no estaba inconsciente, que estaba completamente despierto, pero que no hablaba, que pasó 2 semanas sin decir una sola palabra, que cuando por fin habló, nunca mencionó lo que había visto en el pasillo esa noche, que murió años después sin haberlo mencionado nunca. Dejé pasar un momento antes de preguntar por la segunda persona. Mi tía tomó otra vez la taza. Esta vez no bebió. Solo la sostuvo entre las manos como si necesitara tener algo concreto ahí. Me dijo que la segunda había sido una huésped. Una amiga de su madre que se había quedado una semana hacía décadas, que también se había levantado cuando llegó el olor, no para abrir la puerta sino para encender la luz, que lo que había visto cuando encendió la luz era algo que le había contado a su madre en el desayuno del día siguiente, con una calma que su madre describía como la calma de alguien que ya procesó algo tan grande que el sistema nervioso simplemente lo apagó. Le pregunté qué había visto. Mi tía me miró durante un segundo que se sintió más largo de lo que fue. Me dijo que no lo sabía, que su madre nunca le contó los detalles exactos de lo que la amiga había descrito. Solo le había dicho que después de ese desayuno la amiga se fue antes de lo planeado, que no volvió nunca a la casa y que los años siguientes, cuando se veían, nunca tocaba el tema. Que su madre había intentado preguntarle una vez años después, que la amiga simplemente había dicho que había cosas que no valía la pena cargar, que era mejor no saber. Me quedé en silencio un momento procesando todo eso. Luego le pregunté a mi tía por qué seguía teniendo ese cuarto como cuarto de huéspedes si sabía todo eso. Me miró con una expresión que tardé en descifrar. Luego me dijo que porque mientras los huéspedes supieran la regla y la cumplieran, no pasaba nada, que el olor llegaba, que lo que fuera que lo traía llegaba con él,
y que si uno se quedaba quieto y esperaba, eventualmente se iba, que llevaba décadas funcionando así, que el problema nunca era lo que había en el cuarto, que el problema era siempre la decisión de la persona que estaba en la cama. Esa noche pedí cambio de cuarto. Mi tía no protestó. Me instalé en un cuarto de la planta baja que claramente no era cuarto de huéspedes. Estaba lleno de cosas. Tuve que mover cajas para llegar a la cama, pero que era el cuarto de planta baja, más alejado del patio interior. Dormí sin olor, sin presencia, sin nada. Las 2 noches siguientes también. Regresé a la Ciudad de México el viernes como estaba planeado. Abracé a mi esposa, vi a mis hijos, volví a mi trabajo, volví a mi vida que no tiene nada de cuartos coloniales ni de olores de madrugada. Y esa vida me parece bien, me parece muy bien. Pero hay algo que no puedo evitar desde que volví. Cada vez que me despierto de madrugada, por lo que sea, por sed, por ruido, por ninguna razón específica, lo primero que hago antes de abrir los ojos es respirar, despacio, con atención, buscando ese olor, porque mi tía me explicó la regla de esa casa, pero nunca me dijo que la regla solo aplicaba ahí. Continuamos con el siguiente relato. Mi esposa dice que a veces soy demasiado directo, que me faltan filtros, que hay cosas que uno puede decir, pero con más cuidado. Tiene razón en general, pero esta noche no tengo manera de ponerle cuidado a lo que voy a contar, porque lo que voy a contar no lo permite. Es lo que es y así lo cuento. Algo entraba a mi cuarto de noche, entraba detrás de mi esposa, y tardé semanas en entenderlo porque durante semanas mi cerebro hizo exactamente lo que los cerebros hacen cuando la realidad presenta algo que no cabe en ninguna categoría disponible. Lo ignoró. Lo archivó como ruido de fondo, como percepción imprecisa, como el tipo de cosa que uno nota en la periferia y que el sistema nervioso decide que no merece atención completa porque si le diera atención completa a todo lo que percibe en la periferia, uno no podría funcionar. Lo ignoré. Hasta que no pude ignorarlo más. Vivo en la colonia Narvarte con mi esposa Elena desde hace 6 años. Departamento en planta alta, 2 cuartos, sin hijos todavía. Una vida tranquila, ordenada, sin sobresaltos. Elena trabaja en diseño gráfico, yo en logística, los dos con horarios que a veces no coinciden, pero que hemos aprendido a manejar. Somos personas de rutinas. Eso es algo que los dos tenemos en común y que nos funciona. Sabemos lo que esperar del día y del otro. Eso hacía todo más difícil de procesar. Porque cuando las rutinas son tan conocidas, cualquier variación se registra, aunque el cerebro decida no darle nombre. Elena tiene vejiga pequeña. Lo digo sin ningún drama porque ella misma lo dice sin drama. Es un hecho biológico con el que lleva la vida entera conviviendo. Se levanta de noche al baño con una regularidad que en 6 años de matrimonio yo absorbí sin pensarlo. Una vez por noche, a veces 2, siempre entre las 2 y las 4 de la mañana. Se levanta, va al baño, vuelve, se acuesta. Movimiento de menos de 3 minutos que yo registro en el sueño como el registro que uno tiene de los movimientos del otro cuando lleva años durmiendo junto a alguien, sin despertar del todo, sin procesar conscientemente, solo una nota al margen que dice que el mundo sigue en orden. 6 años de eso. 6 años sin que nada en esa rutina llamara mi atención de ninguna manera especial. Lo que empezó a llamar mi atención no fue la salida de Elena, fue la vuelta. No de manera dramática. No fue que una noche regresara diferente o que algo visible hubiera cambiado. Fue algo más sutil que eso, algo que empezó como una sensación imprecisa que tardé tiempo en poder describir, incluso para mí mismo. Cuando Elena volvía del baño y se metía de vuelta a la cama, el cuarto cambiaba. No visiblemente, no sonoramente, una variación en la calidad del aire del cuarto, en su densidad, en su peso, en esa dimensión que no tiene nombre preciso, pero que cualquiera que haya entrado a un cuarto ocupado versus un cuarto vacío conoce. La diferencia entre el aire de un espacio donde solo está uno y el aire de un espacio donde hay alguien más. Cuando Elena salía al baño, el cuarto tenía el aire de un cuarto con una sola persona. Cuando Elena volvía, el cuarto tenía el aire de un cuarto con más de 2. La primera vez que lo noté con claridad no supe qué hacer con eso.
Era pasada la medianoche. Elena acababa de volver de uno de sus viajes nocturnos al baño, y yo estaba en ese estado de sueño ligero, donde se registra lo suficiente para notar, pero no lo suficiente para actuar. Noté el cambio en el aire. Me quedé quieto. Escuché. Elena en la cama a mi lado, acomodándose, buscando la posición. Y luego, después de que Elena ya estaba quieta, algo más. Una variación adicional en el aire del cuarto, más sutil que la que había traído Elena, más difícil de localizar. Como si el cuarto estuviera procesando una presencia que llegó junto con Elena, pero que no era Elena. Me quedé quieto. Después de varios minutos la sensación se diluyó. No desapareció de golpe. Se fue como se va el humo cuando se abre una ventana, gradualmente, hasta que el aire del cuarto volvió a ser el aire normal de un cuarto con 2 personas. Dormí. A la mañana siguiente no lo mencioné. No tenía nada concreto que mencionar. Una sensación de madrugada no es una conversación de desayuno. Me dije que había sido el estado entre el sueño y la vigilia, que había sido mi cerebro llenando espacios con percepciones que no correspondían a nada real. Me lo creí durante aproximadamente una semana. La semana siguiente lo noté de nuevo, y la siguiente, siempre igual. Elena salía, el cuarto se quedaba solo conmigo. Elena volvía y el cuarto se llenaba con algo más que ella. Siempre con ese intervalo entre cuando Elena entraba y cuando aparecía la sensación adicional. Un intervalo de unos segundos, el tiempo que le llevaría a algo que entrara detrás de ella, cruzar el umbral antes de que la puerta se cerrara. Empecé a hacer algo que no le dije a Elena. Empecé a fingir que dormía, no porque quisiera engañarla, sino porque quería observar sin que ella cambiara nada, al saber que yo estaba despierto. Así que cuando la escuchaba levantarse, me quedaba completamente inmóvil, ojos cerrados, respiración regular. Esperaba a que saliera, esperaba a que volviera y esperaba lo que venía después. Estuvo ahí todas las noches que lo busqué, sin excepción. El cambio en el aire, el intervalo, la presencia adicional que llegaba un paso detrás de Elena y que se disolvía en el cuarto durante los minutos siguientes. 4 semanas de eso, 4 semanas fingiendo dormir, esperando, confirmando el mismo patrón una y otra vez, sin decirle nada a Elena porque no sabía cómo decirle que cada vez que volvía del baño de noche, traía algo con ella sin saberlo. La noche que decidí no fingir fue un miércoles de febrero. Elena se levantó a la 1:30 como era habitual. Esperé a que saliera. Cuando escuché la puerta del baño cerrarse me incorporé en la cama, me senté y me quedé ahí con los ojos abiertos en la oscuridad del cuarto esperando. Escuché la cisterna, escuché el grifo, escuché los pasos de Elena volviendo por el pasillo. La puerta del cuarto se abrió. Elena entró, la puerta se cerró y entonces, en el silencio que siguió, con Elena ya en la cama y el cuarto en la oscuridad, escuché algo que en 4 semanas de noches despiertas no había escuchado antes, porque en 4 semanas siempre había tenido los ojos cerrados y la atención puesta en la piel, en el aire, en esas percepciones que no tienen nombre preciso. Nunca había estado sentado en la cama con los ojos abiertos, en el silencio después de que Elena volviera. Esa noche estaba sentado, con los ojos abiertos, y en el silencio, claramente, entre el momento en que la puerta se cerró y el momento en que Elena se acomodó en la cama, escuché una respiración. No la de Elena, la de algo más. Tranquila, regular. A 1 metro de la puerta cerrada, del lado de adentro, como de algo que había entrado con Elena y que ahora estaba parado en ese punto específico del cuarto sin moverse. Me quedé completamente inmóvil. ¿La respiración duró? No sé cuánto tiempo exactamente, el tiempo tiene una textura diferente en esos momentos. Varios minutos, quieta, regular, sin variación, como la respiración de algo que no tiene prisa, ni tiene miedo, ni tiene ninguna urgencia que yo pudiera identificar. Solo estaba ahí, respirando, en la oscuridad a 1 metro de la puerta cerrada de mi cuarto. Luego, paró. No gradualmente como se había ido la sensación en noches anteriores. Paró, como se apaga un interruptor. El cuarto volvió a ser el cuarto. Solo Elena. Solo yo.
solo el ruido lejano de la calle. No dormí más esa noche. Me quedé sentado en la cama hasta las 6 de la mañana, esperando que Elena se despertara. Cuando abrió los ojos y me encontró sentado mirando la puerta del cuarto, me preguntó qué había pasado. Le conté todo. No me interrumpió. Escuchó con esa atención completa que tiene cuando algo le importa de verdad. Cuando terminé, se quedó en silencio durante varios segundos mirando el techo. Luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que ella también lo había notado. No el cambio en el aire. Elena duerme más profundo que yo y no tiene ese registro de las variaciones del cuarto que yo había desarrollado en semanas de noches despiertas. Pero había notado otra cosa, algo que también había estado ignorando porque tampoco sabía qué hacer con ello. Me dijo que cada vez que volvía del baño de noche y caminaba por el pasillo hacia nuestro cuarto, en el último tramo antes de la puerta, sentía que no caminaba sola, que había algo detrás de ella, no amenazante, no que la tocara, no que la asustara de manera directa, solo la certeza física de que había algo en el pasillo caminando detrás de ella, que lo había atribuido al estado entre el sueño y la vigilia, que lo había atribuido al pasillo oscuro, que lo había atribuido a todo menos a que fuera real, porque si era real, le daba demasiado miedo pensar en lo que significaba, que todas las noches, al levantarse al baño, al volver por ese pasillo, algo la acompañaba de vuelta al cuarto, que entraba con ella, que se quedaba. Esa semana pusimos una luz en el pasillo que se queda encendida toda la noche. La primera noche con la luz no sentí el cambio en el aire cuando Elena volvió. No escuché la respiración. El cuarto fue solo el cuarto. Ella, yo, el ruido lejano de la calle. Elena me dijo que tampoco sintió nada en el pasillo. La segunda noche igual, la tercera igual. Llevamos meses sin que vuelva. La luz del pasillo sigue encendida. No la apagamos, no hemos hablado de apagarla. Es una de esas decisiones que los dos tomamos sin tener que verbalizarla porque los dos sabemos por qué existe y ninguno de los dos quiere verificar qué pasa si la quitamos. Pero hay algo que cambió y que no ha vuelto a como era. Elena ya no se levanta sola de noche. No lo decidimos. Fue algo que pasó naturalmente en las semanas después de esa conversación. Cuando ella se levanta al baño me despierta. No dramáticamente. Un toque en el hombro, una palabra en voz baja. Me despierta y yo me quedo despierto hasta que vuelve. Hasta que está de vuelta en la cama y la puerta está cerrada. Y el cuarto es el cuarto. Le pregunté una vez por qué lo hacía. Si era porque tenía miedo de ir sola. Me dijo que no exactamente. Que no era miedo. Que era que si algo iba a entrar con ella al cuarto, prefería que yo estuviera despierto cuando entrara. Que era mejor saberlo que no saberlo. Yo no estoy tan seguro de eso. Continuamos con el siguiente relato. Sebastián, buenas noches. Le escribo desde mi sala con todas las luces encendidas, que es algo que no hacía antes de lo que voy a contarle, y que ahora hago sin pensar, como uno hace las cosas que se volvieron hábitos sin que uno decidiera que lo fueran. No voy a decirle mi edad ni a qué me dedico porque eso no importa para lo que voy a contar. Lo que sí importa es esto. Soy una persona que toma decisiones basadas en evidencia, que no actúa por intuición si puede evitarlo, que cuando algo no tiene explicación lo analiza hasta encontrarla, y si no la encuentra, asume que la explicación existe aunque él todavía no la haya descubierto. Eso era yo antes de la reforma. Después de la reforma soy básicamente la misma persona, con la misma manera de procesar las cosas, con la misma resistencia a aceptar lo que no tiene explicación lógica, con la diferencia de que ahora duermo con la luz encendida y de que hay una pared en mi cuarto que no toco, que no miro más de lo necesario y sobre la que nunca, bajo ninguna circunstancia, pongo la mano. Eso también viene después. Primero viene la reforma. Vivo en el mismo departamento desde hace 8 años, planta alta de un edificio de los años 70 en la Colonia del Valle. Esos edificios que tienen más historia que comodidades, pero que uno aprende a querer, porque son sólidos, y porque el barrio es bueno, y porque después de cierto tiempo, un lugar se vuelve tuyo de una manera que no tiene que ver con el dinero que pagaste por él. El departamento tiene 3 cuartos, el principal,
uno más pequeño que uso como estudio, y uno que durante años fue cuarto de visitas y que con el tiempo se convirtió en el lugar donde se guardan las cosas que no tienen otro lugar: cajas, maletas, equipo que ya no uso, libros que no caben en los libreros de la sala. Ese cuarto tenía una pared que siempre me había parecido innecesaria. Dividía el espacio de una manera que no correspondía con la distribución original del departamento, más nueva que las otras paredes, de un material ligeramente diferente. Mi teoría era que algún inquilino anterior la había construido para dividir un cuarto grande en dos espacios más pequeños. El año pasado decidí derribarla. No fue una decisión dramática ni urgente. Fue la decisión práctica de alguien que quería más espacio y que había notado que esa pared no tenía razón estructural de existir. Contraté a un albañil, un hombre llamado don Aurelio, que me había arreglado otras cosas en el departamento y en cuyo trabajo confiaba, y le di instrucciones claras: derribar la pared, nivelar el piso, preparar para pintura, trabajo de una semana, presupuesto razonable. Don Aurelio empezó un lunes. El jueves de esa semana me llamó al trabajo. Me dijo que había encontrado algo. Llegué al departamento esa tarde antes de lo habitual. Don Aurelio me esperaba en la entrada del cuarto con una expresión que no le había visto en los años que llevábamos trabajando juntos. No era miedo exactamente. Era la expresión de alguien que encontró algo que no sabe bien cómo explicarle al dueño del lugar sin que suene a lo que suena. Me llevó al cuarto. La pared estaba a medio derribar. El lado que daba al cuarto principal ya estaba abierto. Se veía el interior, ladrillos viejos, el revoque original del edificio. Pero en el centro de la pared, entre los ladrillos, había un espacio. Un hueco rectangular de unos 40 centímetros de alto por 30 de ancho, cerrado por una pequeña puerta de madera que alguien había construido con los mismos ladrillos alrededor para disimularla. No perfectamente disimulada. Si uno miraba con atención, se notaba la diferencia en el mortero, en el color de los ladrillos, pero suficientemente bien hecha para que no saltara a la vista. Un nicho. Dentro del nicho había objetos. No muchos, 4 o 5 cosas dispuestas con cuidado sobre una tela oscura que se había puesto rígida con los años. No supe identificar todos los objetos desde donde estaba parado. Estaban demasiado deteriorados por el tiempo y la oscuridad. Lo que sí vi claramente fueron 2 cosas: algo que parecía ser una figura pequeña de cera o de barro, y un manojo de lo que habían sido hierbas amarradas con un cordón que el tiempo había convertido en polvo seco. Le pregunté a don Aurelio qué había hecho con los objetos. Me dijo que los había tirado. Le pregunté a dónde. Me dijo que a la bolsa de escombros que había en el pasillo, que al día siguiente la recogería el camión de basura. Le dije que esperara, que no tirara la bolsa todavía. Don Aurelio me miró de una manera que decía que él hubiera preferido que no dijera eso. Esa noche bajé al pasillo, abrí la bolsa de escombros y busqué los objetos entre el cascajo y el polvo de yeso. Los encontré: la figura, los restos del manojo de hierbas y 2 cosas más que en el cuarto no había alcanzado a ver bien. Un papel doblado muchas veces que se deshizo cuando intenté abrirlo, y algo que podría haber sido una fotografía, pero que el tiempo había borrado completamente hasta dejar solo un rectángulo de papel oscuro, sin imagen distinguible. Los puse en una bolsa pequeña y los guardé en el cajón de mi escritorio, pensando que los examinaría mejor al día siguiente. Esa noche, la primera noche después de que abrieron el nicho, empezó. Me acosté a las 11. Departamento solo, como siempre. Vivo solo desde hace 4 años. El cuarto en reforma estaba con la pared a medio derribar y el polvo de yeso todavía en el aire. Así que había cerrado la puerta de ese cuarto y dormía con la ventana de mi cuarto principal abierta para ventilar. Me dormí sin dificultad. Me desperté a las 3:15. No supe por qué. Ese despertar abrupto y sin causa que a veces sucede, como si algo hubiera pulsado un interruptor. Me quedé quieto en la cama en la oscuridad, orientándome. El departamento en silencio. La calle abajo con el ruido lejano de siempre. Y entonces escuché el sonido. Venía de la pared. No de detrás de la pared misma. Un sonido de arañazos suaves, rítmicos, que recorrían la superficie del muro desde abajo hacia arriba, con una regularidad que no podía ser casual. No era el crujido del edificio asentándose, no era una tubería,
No era ninguno de los sonidos que uno aprende a identificar cuando vive años en un lugar. Era algo que se movía contra la superficie interior de la pared, con intención, con dirección. Me quedé completamente inmóvil escuchando. El sonido subía desde el zócalo hasta aproximadamente la altura de la cama. Se detenía ahí por algunos segundos y luego descendía de vuelta. Una y otra vez. Con esa regularidad que hace que lo inexplicable sea más perturbador que si fuera caótico, porque lo caótico puede ser accidental, pero lo rítmico tiene propósito. Duró aproximadamente 20 minutos. Luego paró. Al día siguiente llamé a don Aurelio antes de que llegara a trabajar y le pregunté si había algo en la construcción del edificio que pudiera explicar ese tipo de sonido: tuberías, ductos de ventilación, estructura. Me enumeró varias posibilidades con la paciencia de alguien que lleva décadas en el oficio. Ninguna correspondía con lo que yo había escuchado, pero lo dejé hablar porque necesitaba escuchar que había explicaciones posibles, aunque ninguna me convenciera. Esa noche, los arañazos volvieron. A la misma hora, con el mismo ritmo, subiendo desde el zócalo hasta la altura de la cama, deteniéndose, bajando de vuelta. Esta vez me levanté. No salí del cuarto. Me acerqué a la pared y puse la mano sobre ella. La pared estaba fría. No fría como pared de cemento en la noche. Fría de una manera específica y localizada, como si el frío viniera de adentro hacia afuera en ese punto particular. Y bajo mi mano, claramente, el sonido de arañazos moviéndose hacia donde yo había apoyado la palma, como si lo que estuviera del otro lado detectara el calor de mi mano y fuera hacia él. Retiré la mano. Los arañazos siguieron por unos segundos más y luego pararon. Volví a la cama. No dormí más esa noche. La tercera noche no esperé los arañazos. Cuando llegaron a las 3:15 me levanté. Fui al cuarto en Reforma, esquivando los escombros en la oscuridad, y encendí la luz. El cuarto estaba exactamente como don Aurelio lo había dejado. La pared a medio derribar, los ladrillos expuestos, el hueco del nicho abierto y vacío. Nada fuera de lugar. Nada que explicara lo que yo llevaba 2 noches escuchando desde el cuarto principal. Revisé el nicho vacío con la linterna del teléfono. Ladrillos viejos, mortero antiguo, la tela oscura que había quedado en el fondo cuando don Aurelio sacó los objetos. Nada más. Fui de vuelta a mi cuarto, me acosté y escuché los arañazos durante 40 minutos antes de que pararan solos. A la mañana siguiente tomé la bolsa del cajón del escritorio y la tiré en el contenedor de la calle. No los examiné, no los analicé, los tiré. Esa noche, silencio. Completo. La primera noche de silencio en 4 días, y dormí de un tirón hasta las 7 de la mañana. Pensé que había terminado, que tirar los objetos había sido suficiente, que lo que fuera que don Aurelio había encontrado en ese nicho y yo había rescatado de la bolsa de escombros, como un idiota, había sido la fuente de todo, y que sacarlo del departamento lo resolvía. Estuve 3 noches creyendo eso. La cuarta noche los arañazos volvieron. Misma hora, mismo ritmo, pero esta vez no en la pared del cuarto en Reforma, en la pared de mi cuarto. La pared que da al exterior del edificio, que no comparte ninguna superficie con el cuarto donde había estado el nicho, que no tiene ninguna conexión estructural con ese lado del departamento. La pared donde está la cabecera de mi cama, subiendo desde el zócalo hasta la altura donde yo estaba acostado, deteniéndose, bajando de vuelta. No puse la mano en la pared esa noche, no me levanté. Me quedé completamente inmóvil en la cama con los ojos abiertos en la oscuridad escuchando ese sonido rítmico y deliberado que subía y bajaba por el interior de mi pared. Y por primera vez desde que empezó todo aquello, sentí algo que no había sentido en las noches anteriores. No el desconcierto de lo inexplicable, no la incomodidad de lo que no tiene categoría. Miedo, miedo de verdad. El tipo de miedo que se instala en el pecho y que no se va con la lógica porque la lógica ya agotó todas sus explicaciones y no encontró ninguna que alcanzara. Los arañazos duraron esa noche más de 1 hora. Cuando terminó la reforma llamé a don Aurelio antes de que se fuera con el pago. Le conté todo, los arañazos, la pared fría, los objetos que había rescatado de la bolsa y luego tirado. Lo conté con la frialdad de alguien que está informando hechos,
sin adornos, sin dramatismo. Don Aurelio me escuchó en silencio hasta el final. Luego me dijo que tenía que contarme algo. Me dijo que cuando abrió el nicho y vio los objetos, antes de sacarlos, había notado algo que no me había mencionado porque no quería preocuparme. Que los objetos estaban dispuestos de una manera que a él, que lleva 30 años en el oficio y que ha trabajado en casas viejas de toda la ciudad, le resultó familiar de una forma que no le gustó, que no era la primera vez que encontraba algo así en una pared, que en su experiencia esas cosas se ponían ahí con un propósito, no para proteger el lugar, sino para retener algo en él, para que lo que estuviera adentro no pudiera salir. Le pregunté qué quería decir con que no pudiera salir. Don Aurelio recogió sus herramientas despacio. Me dijo que cuando abrió el nicho, lo que estaba retenido adentro dejó de estarlo, que por eso lo sentía ahora, y que la única diferencia entre antes y ahora era que antes estaba contenido en un cuarto y ahora no. Esas fueron las 4 historias de esta noche. Un ángulo del techo que una abuela muerta usaba para conocer al nieto que nunca pudo conocer en vida. Un olor que era un aviso y una regla que había sobrevivido generaciones. Una pared que guardaba algo que nadie debió haber soltado. Y una respiración que entraba de noche y que 2 personas decidieron que era mejor saber que no saber. 4 camas. 4 personas que estaban acostadas cuando algo decidió hacerse presente. Ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez estabas ya en cama, con las luces apagadas, y sentiste que no estabas solo? ¿Alguna vez escuchaste algo que no debías escuchar desde la cama? ¿Alguna vez algo te hizo levantarte cuando no debías haberte levantado? Cuéntame en los comentarios. Y si tienes una historia completa, tuya o de alguien cercano, escríbeme al correo que está en la descripción. La leo yo. Si merece ser contada, la cuento. Dale like si llegaste hasta aquí. Le ayuda más de lo que crees a que más personas encuentren estas historias. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y deja tu nombre y tu ciudad en los comentarios. La próxima vez que nos veamos, vas a estar en esa pantalla. Gracias por la compañía esta noche. Hasta el próximo video.